tardes. Continuamos con las ponencias en la Feria Virtual del Libro México. Adelante, José Enrique y Erika. Hola, buenas tardes. El día de hoy estamos con el psicólogo Enrique Álvarez para presentar su libro Historias de vida y algo más. Bueno, estamos aquí para que nos hable un poco del proceso de desarrollo del libro, de edición, que nos comente un poco también acerca del contenido y de todo lo que contiene y lo que conllevó realizarlo. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Sobremanera, gracias a la generosa invitación que se nos hizo para presentar este libro que fue editado y publicado completamente en la ciudad de Huancayo, Perú, por el Fondo Editorial Latinoamericano Bucayachay, un fondo editorial latinoamericano que forma parte de la Fundación Yachay, una fundación también radicada en Huancayo, que en relación con otras instituciones chilenas hubieron convocado algún año atrás un concurso de ensayos sobre educación crítica e inclusión educativa para personas con discapacidad o con necesidades especiales. A través de esta dinámica conocimos la editorial, que nos parecía una buena oportunidad publicar un libro que aparece en el fondo, que es este, que se editó en Perú, que se consigue en Huancayo, Perú, en la Fundación Cultural Bucayachay, y que el doctor Juan Jesús Güere Porras puede acercarles. Ellos tienen prácticamente 200 ejemplares que pueden muy bien ir haciéndoselos llegar a quienes tengan el ferviente deseo de poder adquirir y leer este libro. El libro originalmente no fue pensado, es decir, nunca pensé en escribir un libro con este título y estos artículos. Regularmente escribía en semanarios, en diarios locales en el estado de Morelos, en México. Publicaba artículos para revistas académicas, libros de corte académico sobre fenómenos como el autismo, la parálisis cerebral infantil, el daño cerebral, y a lo largo de varios años de experiencia y de contacto con estas temáticas, pero a lo largo de toda mi vida he podido darme cuenta que la historia de la clínica es del mundo en dos realidades: el mundo de la realidad normal y el mundo de la realidad anormal, donde lo normal es lo que no es anormal y lo anormal es lo que no es normal. Y sin embargo, a la hora de las definiciones y de las discusiones sobre normalidad, anormalidad y patología, se diluyen mucho los argumentos y naturalmente se empantanan en una discusión de corte olímpica. Por olímpica me refiero al Olimpo de los dioses. Aquellos académicos con licenciatura, maestría y doctorado, con los puntos que impone hoy la Asociación Psicológica o Psiquiátrica Americana, la APA, de perfiles, publicaciones, etcétera, revistas arbitradas, puntos académicos, para tener autoridad para hablar o decir algo. Y sin embargo, las personas, los seres humanos, se les deshacen en las manos a los académicos, a los clínicos, porque a partir de ese entonces lo que existen son patologías: esquizofrenia, trastornos neuromotores, deficiencia intelectual, ceguera, sordera, hipoacusia, qué sé yo, y el ser humano se desvanece entre los dedos de los clínicos. Ahora se habla del sujeto N, el sujeto 1, el sujeto X, sin historia, sin contexto y sin vida. Es decir, hay seres que dejan de ser seres
para tornarse en enfermedades, en títulos de artículos publicables, en revistas arbitradas. Y naturalmente, lo que es la historia de vida de un ser humano, la historia de vida de un ser humano que vive en una familia determinada, en un contexto determinado, bajo determinadas circunstancias culturales, ideológicas, psicológicas, se pierde entre la nada. Esto lo discutíamos a propósito de que llegué a leer en un tiempo historias clínicas sobre la depresión de José María Arguedas, por ejemplo. Aquel que hubiese escrito Todas las sangres o Los ríos profundos, o Jaguar Fiesta, y que muchos peruanos mejor que yo conocen, los arguedianos. Desde luego, es más interesante para el clínico discutir, como hoy lo hacen los encargados de los sistemas de salud en el mundo, en nuestra América Latina y en nuestro país, cuántos contagiados positivos hay de COVID. 60,000, 70,000, 100,000, no importa, es un número más. ¿Cuántos de ellos mueren? 40,000, 50,000, 30,000, no importa, es un número más. ¿Cuántos se recuperan? ¿Cuántas camas ocupables quedan en los hospitales? ¿Cuántos respiradores o ventiladores? Y sin embargo, hablar de muertes es hablar de números y no de seres humanos y familias que pierden un ser querido. Es decir, otra vez el ser humano se nos desvanece entre los dedos. Y nos olvidamos de que tras los seres humanos hay una historia y una vida. Y eso está borrado hoy. Hoy no existe ni la violencia institucional, ni la pobreza, ni otras enfermedades, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la angustia, ni la desesperación. Hoy existe COVID, 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 y un miedo indetenible al contagio. Tenemos miedo de los otros. Los otros se vuelven nuestros adversarios, nuestros enemigos, porque ahora hay que cuidarse de los que no usan cubrebocas. Por su culpa se están muriendo los que sí se cuidan. Y entonces nos volvemos en jueces y verdugos de los otros. Vigilar y castigar, dijera Michel Foucault. Recuperar historias de vida es una manera de demostrar que más allá de los números, más allá de los datos, de las teorías y de las categorías académicas, existen seres humanos de carne y hueso. Seres humanos que enfrentan con lo que tienen lo que les sucede. Este libro empieza efectivamente con una serie de historias de vida de seres humanos concretos que de alguna manera han enfrentado otro tipo de vivencias, al decir de un tal Lev Vygotsky, un psicólogo soviético, Pirishivani, decía él, sí. Y son de cierto modo elementos que nos permiten reconocer que la historia es invariablemente algo inevitable e inocultable. Comentaré, por ejemplo, una variación sobre la vida y la muerte, porque la vida y la muerte se nos deshacen en las manos. Era, por ejemplo, un 15 de febrero del año de 1968. Aún no daba comienzo formalmente el movimiento estudiantil popular que en ese mismo año sacudiría el país entero desde la Ciudad de México y que marcaría indeleblemente la historia misma de nuestra América Latina. Sobre la calle de Gabriel Mancera, dentro de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, ella esperaba el nacimiento de su hijo. Creo que era el número 6 de los que sobrevivieron a la muerte prematura, pues 2 ya habían fallecido. 5 más enfrentaban junto con ella y su esposo los embates de una pobreza que presagiaba muchas más desgracias.
Ese hijo que esperaba enfrentaba ya desde antes de nacer malos augurios, pues apenas si cursaba el 7º mes de gestación y ya había llegado a este mundo, además de haberlo hecho con muchos problemas. Cuando entró el médico de turno a informarle de la situación, sin más ni más dijo con una frialdad que aún reverberaba en su cabeza: debo decir a usted que su hijo no podrá sobrevivir más de 2 horas. ¿Cuántas mujeres no han escuchado esto en nuestra América Latina? Fueron estas las primeras palabras que escuchó claramente cuando recobró el sentido, el estado de conciencia. Ignoraba qué significaban tales palabras. No podía creer ni entender lo que pasaba. Sin embargo, antes de lograr armar una idea clara de lo sucedido, escuchó lo siguiente: su hijo tiene una cardiopatía congénita, además de haber nacido con el cordón umbilical enredado a su cuello, de modo que la asfixia provocada por ese evento condujo también a que se dañara su cerebro. El daño a su cerebro y la cardiopatía congénita son incompatibles con la vida. Por otro lado, tiene un peso bastante bajo para su edad gestacional y apenas si tenía 7 meses de gestación. Por ello, lo mejor para usted y para él es que muera lo antes posible. Ello les evitará mayores problemas. Si Hipócrates viviera, en ese momento hubiera suicidadose, porque este médico, a pesar de haber hecho un juramento de Hipócritas o de Hipócrates, no cumplía con el cometido. Mientras ella trataba de salir de un estado de confusión, incomprensión y marasmo, el médico de guardia daba explicaciones que ella era incapaz de asimilar. Tal vez por ello solo atinó a decir: gracias. El médico salió sin decir más. Regresó más tarde y le dijo: no ha muerto todavía su hijo, pero no cabe duda que morirá pronto y que tampoco lo dudo, será lo mejor para todos. Eso es parte de un primer fragmento de una mujer que tuvo 14 embarazos, de los cuales murieron 6 mujeres. Ese muchacho, que no tenía 2 horas de pronóstico, pasadas las 2 horas no tenía 24 horas de pronóstico, pasadas las primeras 24 horas no tenía una semana de pronóstico de vida. Pasaba la semana, no tenía un mes, y pasaba el mes, el pronóstico era que no iba a hablar, no iba a caminar y que de cualquier manera moriría. Quizá esa sea la única certeza que todos tenemos: vamos a morir. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? No lo sabemos. Pero todo lo que tiene un principio tiene un fin, y eso lo sabemos. Es una historia de vida de una mujer que hizo lo que pudo, y ese muchacho hoy tiene más de 50 años, habla, lee, escribe y trabaja contra todos los pronósticos. Hemos olvidado como psicólogos, como clínicos, como profesionales, que la vida es mucho más que las pulsaciones. Dijera un poeta árabe: sístole, mi corazón cuando te piensa; diástole, mi corazón cuando te olvido. Sístoles y diástoles no son los únicos signos de la vida. Hay mucho más que ello. Por eso se llama historias de vida y algo más. Quizás algunos clínicos, como el neurólogo británico Oliver W. Sacks, o el mismo Alexander Romanovich Luria, o Jesús Ramírez Bermúdez, Morales Bermúdez, o Ramírez Bermúdez, ya hasta se me olvida, tienen la virtud de recuperar a ese ser humano que lucha no contra una enfermedad, porque la enfermedad no es el virus, no es la bacteria, no es las consecuencias que se nos aparecen, sino también implica el conjunto de estrategias de afrontamiento que con los recursos que se tengan se afrontan. Esa es la historia de vida de ella. Ella, como cualquier mujer,
Bueno, no como cualquiera, pues ella era analfabeta, era una campesina migrada del campo a la ciudad, cocinera en una casa de ricos, y ahí conoció a él, a su marido, que es don Goyo. Y voy a leerles un fragmento de la historia de vida de don Goyo. No recuerdo personaje que más haya marcado mi existencia como la hubo signado don Goyo. Mis primeros recuerdos vívidos, nítidos, claros, sin opacidad alguna, datan de los primeros años de 1960. Quizás del primer lustro de ese decenio trágico para nuestro país. Pero déjenme primero presentar a ustedes a don Goyo. Don Goyo era un indígena migrado del campo a la ciudad, por allá supongo, porque nunca me lo dijo, del tiempo ubicado entre los años de 1945 y 1955. Venía desde las tierras que se hallaban entre el Estado de México y Michoacán, en una búsqueda sin término por mejorar sus condiciones de vida, porque la vida del campo, dedicada a la agricultura, la ganadería y la caza, cada vez era menos promisoria para vivir con cierta calidad de vida. Don Goyo, uno de los muchos hermanos y hermanas que trataban de no morir en la miseria, el analfabetismo, las enfermedades y los conflictos inter e intrafamiliares, imaginaba que en otro lugar, en ese entonces el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, encontraría lo que buscaba, una vida con trabajo y con condiciones materiales de existencia más humanizadas, dignas y vivibles. Al llegar a la gran ciudad, por eso me acuerdo de todas las sangres, don Goyo, sin saber leer y escribir, sin más conocimientos de la vida cotidiana y práctica que la misma vida le dio, solo con saberes sobre la vida del campo, los animales, la agricultura, la cacería y un amor indescriptible por la naturaleza, la tierra y la simple vida, buscó un empleo que le proveyera de los bienes necesarios para sobrevivir y no morir en el intento. Don Goyo era cazador, como ya dije. Uno de los domingos en que me visitaba, don Goyo, cruzando unas cuantas palabras conmigo, compartiendo el silencio, ese silencio imperceptible para muchos, mirando al infinito, pensando tal vez en su vida pasada, en los bosques y campos por donde caminaba, cuando era joven, añorando o soñando con su vida campirana. Escuchó bocajarro unas cuantas preguntas que le hice. ¿Cómo era tu vida en el campo y en los bosques? Guardó silencio, sacó un cigarro, lo encendió, aspiró la primera bocanada del humo de sus delicados, sin filtro, y comenzó a decir. Recuerdo cuando por el bosque cazaba venados, muy despacio, para no hacer ruido y espantarlos. Con una escopeta retrocarga en las manos, miraba a lo lejos un venado. Tenía que reconocerlo como macho, porque a las hembras no se les mata. Ellas son dadoras de vida. Y tenía que ser más rápido que ellos, porque me dijo, los venados ven con las patas. Ven a través de la tierra si alguien viene. Ven a través del viento si alguien viene. Pegan la pata en el suelo y ven a través de la tierra. Alzan la pata y a través del viento ven si alguien viene. Por eso es que el viento y la tierra podrían ayudarnos, o no, a cazar. Sorprendido por su narrativa, no atinaba a comprender cómo era que los venados pudieran ver con las patas a través del viento o de la tierra, y entonces le pregunté, como buen estudiante de psicología, mira, si los pájaros tienen los ojos en la cabeza, las vacas tienen los ojos en la cabeza, los perros tienen los ojos en la cabeza, tú tienes los ojos en la cabeza, ¿cómo es que los venados ven con las patas y también tienen los ojos en la cabeza? Sin pensar demasiado y dando otra bocanada a su cigarro respondió, mira, los venados tienen los ojos en la cabeza, ven con los ojos pero también tienen ojos en las patas. Los ojos de sus patas son tan chiquitos que uno nunca podrá verlos, pero ellos, los venados,
sí ven con los ojos de las patas. Y el viento y la tierra les avisan. Por eso uno debe aprender a pisar la tierra con cuidado para que no le diga a los venados cómo camina sobre ella. Y camina contra el viento a su favor, para que no avise al venado, la tierra y el viento, el agua, los animales y nosotros, las personas, somos parte de una misma cosa. Eso lo aprendí en los bosques y en el campo. Si la tierra quiere y la cuidamos, nos da comida. Si el viento quiere, nos protege, pero nosotros debemos cuidarlos y protegerlos. Matamos animales para comer, no para matar. Era aún muy pequeño para comprender la grandeza de lo que don Goyo me decía. Sin embargo, comencé a entender lo que su manera de pensar y de hablar no se parecía a la manera de hablar de quienes estábamos en un internado o de las monjas que nos cuidaban. Empecé a entender que el pensamiento, el lenguaje y los modos de ser de los campesinos e indígenas era muy distinto a los modos de pensar y de hablar de las personas como nosotros. Este libro tiene ese tipo de historias. Don Goyo, ella, Rosa González, una señora que tuvo una hija con parálisis cerebral, hoy tiene más de 60 años la mujer. Ella fue fundadora de la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral en México. Tiene otra hija con problemas, probablemente falleció, no lo sé. Pero a pesar de todo, ellas tienen sus licenciaturas, sus estudios contra todos los pronósticos. Parece ser que las historias de vida nos han enseñado que la clínica y que los puntos, perfiles, publicaciones y pares, que son los que nos critican según las universidades, no son la opción. La opción está en el ser humano. Esa es una primera idea de por qué escribir historias de vida. Porque en ellas, que no son 500 casos para agarrar una muestra aleatoria y al azar, con los análisis estadísticos consabidos, a través de sistemas CPS, el ser humano está por encima de ellos y por eso Historias de Vida y Algo Más hace estos análisis. Porque hoy los psicólogos, los médicos, neuropsicólogos, pediatras, psiquiatras nos hemos olvidado, ante todo, el ser humano es nuestro objeto de atención. También por eso escribo, porque escribir me permite mostrar lo que hay más allá. Como hubiera dicho Leono, el de las caricaturas, con la espada del augurio, permite ver más allá de lo evidente. O como dijera el filósofo Paul Lager, el de la película de los juguetes, Toy Story, al infinito y más allá. Pues ya terminó el tiempo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde. Esperamos que el libro sea de su agrado y ya mencionó el autor en donde lo pueden conseguir si se encuentran en Perú. Pues muchas gracias. Que tengan una buena tarde. No, a ustedes por su participación y bueno, esperamos que nuevamente vuelvan a estar con nosotros en una próxima feria. Hasta luego, muy Gracias. buenas tardes. Hasta luego.